Hola, hoy estoy en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid y me he traído mi cuaderno de dibujo, mis rotuladores y lápices y mis acuarelas para hacer un dibujo del estadio. Como veis, está en remodelación. Van a cubrirlo todo con una cubierta metálica, entonces están poniendo todos los cimientos y toda la estructura necesaria para sustentar esa cubierta metálica. Vamos a dar una vuelta alrededor y os enseño un poco. En las esquinas se pueden ver las torres circulares por las que sube la gente a los pisos superiores. Aquí veis un poco la parte norte, el fondo norte del estadio, y veis el proyecto de remodelación, cómo se va a cubrir toda esta estructura que está ahora visible y se va a tapar con un recubrimiento metálico. Entonces, lo que yo recomiendo al principio, antes de hacer un dibujo, es intentar ver el edificio, estudiarlo, comprenderlo, mirar algún plano si tenéis. Aquí, por ejemplo, tenemos un plano. Os indico un poco dónde me voy a poner para hacer el dibujo, que va a ser en la esquina esta de aquí, en la Castellana. Entonces empiezo a buscar una situación. Aquí veis que hay una especie de parque pequeñito, que está el metro ahí al fondo. Y hay una serie de árboles con unos maceteros, cada uno de un país de Iberoamérica. En este caso voy a sentarme cerca del de Argentina, que tiene este árbol, y voy a aprovechar que hay una sombra aquí en el bordillo este para sentarme aquí a dibujar. No tengo, como veis, una vista completa y despejada del estadio, pero bueno, me hago una idea más o menos ya que lo conozco y voy a empezar el dibujo. Voy a empezar ya con el dibujo. Empiezo, como siempre, por la línea del horizonte y ahí abajo a la izquierda os pongo una imagen de referencia para que vayáis viendo un poco la imagen original que yo estoy viendo. No va a salir exactamente igual el dibujo que en la foto, porque yo estoy viendo un poquito más hacia la izquierda y un poquito más hacia la derecha de lo que sale en la foto, y además hay cosas que me tapan los árboles, etcétera. Pero bueno, para que os hagáis una idea. La forma de afrontar este edificio así un poquito complicado es empezar por la forma más grande y más simple. Imaginaos, habéis visto antes en el plano, que es un edificio así como ovalado. Entonces no tiene unas esquinas así rectas como un edificio normal. Tiene una forma redondeada por arriba, como veis en el dibujo de abajo a la derecha, y luego tiene dos estructuras muy grandes que son como dos cilindros grandes. Son estas torres de rampas por las que sube la gente a las gradas superiores, y como veis voy acabando a lápiz toda la forma principal. No me preocupo por los andamios, por las barras, por las salientes, ni por nada. Simplemente es como si estuviera envuelto el estadio en una lona gigante uniforme que hiciera toda la masa del estadio. Entonces, una vez que ya he hecho estos dos bloques, pasaría a hacer otras divisiones más secundarias, que serían las que veis en el dibujo de abajo a la derecha. Sería un gran alero que tiene toda la parte superior del estadio, que es toda esa parte de tubos blancos que veis por la parte superior del estadio, y que va a ser lo que soporte luego pues todo el recubrimiento metálico que hemos visto al principio. Hago este alero que como una especie de tejado, que tiene una parte diagonal, una parte inclinada ahí. Entonces de momento hago toda esa banda y ya la iré detallando un poquito más adelante. Ahí, el truco es no asustarse con todo lo que hay así de golpe, ni intentar empezar a hacerlo por una esquinita haciendo todos los tubos y todos
detalles de la fachada, sino simplificar lo más posible e ir haciendo las masas más grandes. En los laterales ya afuera, detrás del estadio, he puesto estos dos bloques de edificios que van un poquito inclinados hacia adentro por la perspectiva. Y luego también voy a ir señalando otros grandes bloques que hay, que son los árboles que están delante. No voy a poner todos los árboles que hay, simplemente voy a poner los que me interesen para dar una idea de que hay árboles delante, pero no tienen por qué ser exactamente lo que estáis viendo en este momento, sino poner algunos árboles que vayan siguiendo un poquito por la perspectiva, que vayan siendo más grandes en la izquierda y más pequeños en la derecha, pero bueno, podéis poner los árboles donde queráis, el número de árboles que queráis. Yo voy a poner este aquí en medio, por ejemplo, para que me tape toda la parte del pliegue central, porque esa parte del pliegue es complicada porque ahí se juntan los dos papeles y es difícil dar detalles de arquitectura ahí, entonces lo lleno con el árbol y de esa forma me evito hacer detalles ahí. Y luego voy a hacer otro árbol a la izquierda, que estoy haciendo aquí el tronco, que es un árbol que está ya muy cerca mía, está en el otro lado del seto, a unos 2 metros de mí, y entonces es un árbol que está muy en primer plano, va a dar mucha sensación de profundidad al dibujo porque voy a tener un árbol muy en primer plano, luego ya otro más en segundo plano y otro tercero ya a lo lejos, y va a ir este árbol por encima del estadio y van a sobresalir por arriba unas hojas y todo esto va a dar bastante profundidad al dibujo. Entonces ya he hecho la base principal, la masa principal del estadio, he hecho los árboles y he hecho la línea del horizonte, que es la línea por la que van a ir, donde van a estar situada la gente. Ahora voy a empezar a marcar unas divisiones, tanto horizontales como verticales, que pueda haber en el estadio. Aquí toda esta zona de aquí marco una línea que es donde acaban las vigas estas verticales que veis que hay todo a lo largo de la pared del estadio antiguo, que luego va a ser tapado por el nuevo, pero de momento se ven todavía. Son unas vigas grandes que asoman sobre todo en la parte superior del estadio y están ordenadas a una distancia igual unas de otras. Por lo tanto, no es imprescindible que hagáis todas 100% como están, pero sí que las que hagáis estén distribuidas uniformemente. Ahora horizontalmente marco otros 2 pisos por abajo para meter ahí otros elementos. Y entonces voy situando las vigas estas verticales que ocupan la mitad superior del estadio a una distancia regular entre ellas. Habrá menos distancia en la parte izquierda y en la parte derecha por efecto de la perspectiva, porque la pared se va redondeando por ahí, se van perdiendo, pero en el centro estarán más o menos a la misma distancia unas de otras. Entonces, para hacerme una idea, para ir simplificando, pues voy haciendo la línea vertical y también un poco del lateral de esta viga, que tiene un poquito de profundidad, como veis en la foto. Una vez que termino las vigas verticales, luego hay un trocito que es como más estrechito, que se estrecha como en una especie de triángulo hasta abajo. Y todo esto lo voy repitiendo a lo largo de toda la estructura del estadio para que quede más o menos regular por toda la pared visible del estadio. Debajo de estas estructuras que he hecho hay como una especie de huecos que están separados por columnas. El estadio tiene una estructura muy de columnas que se van repitiendo. Dentro de estas columnas está la parte de arriba, que tiene unas gradas horizontales, no sé si las veis ahí como unos escalones, luego ya vienen 2 pisos, digamos, y luego una serie de huecos ahí en medio. Una vez que ya he definido esto, voy a trabajar un poco con las torres circulares. Empiezo por la de la izquierda, que es más grande,
Y aquí, como veis, si habéis estado alguna vez en el estadio, es una especie de rampa continua en espiral que va subiendo todos los pisos hasta llegar al último. Entonces, esta rampa inclinada, lo que se la representa bien con unas rayas un poquito inclinadas, no diagonales del todo, pero sí un poco inclinadas y redondeadas, que dan la impresión de que es una torre circular, una torre redonda como un cilindro. Esta torre tiene una parte de salientes, que es la valla de la rampa, digamos, y luego una parte un poquito más metida hacia adentro, que es la parte que separa un piso de otro y que está más hacia el interior. Entonces tenemos que conseguir una estructura que sean unos líneas curvas un poco inclinadas que vayan dividiendo en lo que son las rampas y el espacio entre las rampas, y conseguir que el espacio de rampa sea un poco más ancho que el espacio interrampa, digamos. Una vez que ya tengo eso más o menos definido, pues voy a ir definiendo un poquito más la parte esta de arriba. Para toda la parte de arriba, que veis que es una estructura como tubular, blanca, que conforma todo el alero este que he dibujado, es un poco complicada, pero se puede simplificar teniendo un poquito de orden y de método al hacerlo. Veis que ya he dividido el estadio en columnas verticales, pues veis que ahora estoy haciendo un triángulo que va desde una columna a otra. Es un triángulo que sube hasta la mitad del espacio entre columnas y luego baja hasta la siguiente columna. Con esto creo como una trama, como una cenefa de unas rayas así en zigzag por todo el alero ese. Una vez que tengo eso, pues a partir de ese esquema básico voy a ir marcando también unas columnas verticales que corresponden con las columnas, y poco a poco iré complicando un poquito más toda esa estructura hasta tener una estructura parecida a la que hay. No va a ser 100% igual porque estaría aquí varios días haciéndolo y tendría que ser arquitecto para hacerlo exactamente tal como es, pero sí que voy a dar una impresión de triángulos allá arriba que se superponen y que forman una estructura como una malla, digamos, que es toda esa parte blanca que veis arriba del estadio. Detrás de los tubos que hay en primer plano, más al aire, digamos, hay otros tubos por detrás que son los que forman la estructura de todo este sombrero que tiene el estadio y que va a ser la base donde se coloque las láminas metálicas. Y entonces la idea es ir haciendo poquito a poco esa estructura triangular en base a los primeros trazos que he dado, ya ir complicándola, y dentro de esos triángulos que estoy dibujando ahora, pues luego más adelante ya al pasar al rotulador daré incluso otros tubos que se vean a través de esa estructura para que se vea que tiene un poquito de profundidad. Luego ya voy detallando un poquito más toda la parte inferior, esta de las columnas estas que hay aquí a lo largo de todo el estadio. Y voy haciendo aquí, por ejemplo, una grúa que hay con un brazo extensible, una grúa pequeña, digamos, de estas que tienen un brazo que se extiende y llega, tiene una cabina arriba y están los operarios ahí. Y luego también voy a definir, por ejemplo, aquí detrás de la valla, en primer plano, hay unos camiones de suministro, de cosas de obra, y que asoman la parte superior simplemente. Luego aquí aquí veis que se va manchando el papel, veis que en mi mano está manchada ya. Eso es porque ya tengo suficiente cantidad de líneas de lápiz, entonces voy a dejarlo prácticamente así, sin insistir mucho más en la línea de lápiz. Simplemente voy a marcar alguna figura y alguna cosa necesaria para el dibujo, piezas así fundamentales del dibujo, sin detallarlas mucho, porque si sigo insistiendo en hacer detalle a lápiz, lo que voy a conseguir es emborronarlo mucho, manchar todo el papel con la mano al ir pasando sobre el dibujo,
y luego es una pérdida de tiempo porque todo ese dibujo que hago a lápiz luego lo voy a tener que pasar al rotulador. Entonces, como recomiendo siempre, el lápiz dejarlo en lo mínimo, en la estructura simplemente, en lo que sea fundamental para el dibujo, y luego ya el rotulador es lo que usáis para dar los detalles. Bueno, pues voy acabando ya el dibujo a lápiz, lo dejo así. Y ahora voy a coger el rotulador del 01 y voy a empezar a hacer todo el trabajo de rotulador. Como siempre os he dicho, empiezo por los objetos que están más cercanos, los que están más próximos a mí. En este caso sería el árbol, o el siguiente árbol, los setos, y luego, como veis, ya me meto con el estadio. En el estadio voy haciendo primero las partes más grandes. Pues estoy haciendo ahora estas piezas de cemento grandes verticales, por las que empecé a dibujar a lápiz, si os acordáis. Y ahora ya las voy detallando un poquito más. Voy haciendo una por una. Y voy marcándolas, como son piezas que sobresalen de la estructura del estadio, pues seguramente no habrá ninguna por delante de, no, de ellas, y están siempre más próximas a mí, y entonces pues las voy dibujando primero. Ahora, a la hora de dibujarlas a rotulador, ya voy corrigiendo si hay algún fallo en las distancias entre ellas y eso, y intento que queden más o menos a la misma altura y que tengan todas el mismo tamaño. Una vez que ya tengo esta parte pasada a rotulador, voy a hacer la cornisa de arriba. Veis que le doy un poco la vuelta al cuaderno porque normalmente a mí me salen mejor, más derechas, tengo mejor pulso en las líneas verticales que en las horizontales. Entonces, intentar hacer esto que tiene un poquito de curva a pelo, así a pulso, en horizontal, me quedaría un poco más tembloroso, digamos, que si lo hago en vertical. Entonces giro un poquito el papel y voy haciendo todo este contorno exterior, toda esta parte superior del estadio, esta cornisa a rotulador, y la marco así ya definitiva. Voy a hacer también la parte de abajo de esta cornisa. Esta línea se va a interrumpir ahora un poquito con esas columnas verticales que acabo de dar. Como veis, no es una línea continua, sino que va un poco por debajo de esas columnas. Ahora ya voy pasando a otros elementos que hay detrás del estadio, como puede ser la grúa esta. De esta grúa le voy a poner aquí unas cuerdas que vayan a una especie de paquete o de algo que está transportando la grúa. Eso da más sensación de grúa que la grúa normal vacía. Y aquí, aunque no esté en la foto, en la realidad pues voy a poner otra grúa con otra carga para que se vea que hay varias grúas, que está una obra en proceso y que hay varios elementos de grúa. Y luego ya de fondo pues pongo este edificio, los árboles y esa cúpula pequeñita de ahí, y con eso en esa parte ya lo tendría. Voy a ir borrando mientras que ya voy haciendo las líneas definitivas. Voy a borrar lo que me sobra de lápiz para no seguir manchando el papel con la mano. Ahora ya voy dentro de esta cornisa que he dibujado arriba, voy haciendo primero los triángulos de la estructura más básica, la que está más hacia afuera, hacia el aire, y luego ya por dentro de esos triángulos
veréis que voy a seguir rellenando con otros tubos para dar un poquito más de impresión de trama, de que hay ahí como una red de tubos que va por debajo y que es lo que forma la estructura esa de la parte superior del estadio. Entonces ya ahora es cuestión de ir rellenando eso y luego ya pues voy añadiendo un poquito más de detalle a toda esta parte de aquí, toda la parte que hay entre las columnas grandes verticales. Esto, como os he dicho, tiene una parte superior, cada trozo vertical, digamos, una parte superior y luego una parte inferior que está dividida como en varios pisos. Hay como una especie de terrazas ahí, unos huecos y unos pisos que son los pisos del estadio. Aquí voy a marcar esta separación vertical de todo el estadio en dos y luego debajo de eso pues ya lo divido en otros. Ahora sigo ya haciendo toda la estructura de arriba. Esto que estoy haciendo ahora realmente es la base de la cornisa que rodea todo el estadio y que también tiene esa estructura así como en triángulos. En este caso la perspectiva que tienen los triángulos es un poquito más suave porque son triángulos horizontales. Sí que hay que dar la impresión de que esa parte de la cornisa es horizontal, es como un saliente que tiene, y luego la otra parte, la de arriba, es la parte un poquito más vertical, que también voy rellenando los triángulos estos, siguiendo las líneas que he hecho previamente a lápiz. Al hacer esto ya estoy dando forma a los tubos de toda esa estructura y esos tubos luego los dejaré en blanco, mientras que el interior de los triángulos lo colorearé en gris, un gris un poquito más oscuro para que dé sensación de que por dentro de esos tubos se ve el resto de la estructura, que no es una cornisa lisa con un dibujo triangular, sino que esos triángulos por la parte de fuera son los tubos que van a quedarse en blanco y por la parte interior, que es donde están los triángulos, quedará un poquito más oscuro para dar un poquito de profundidad. Algunos me habéis preguntado alguna vez que cómo hago para grabarme a mí mismo mientras que dibujo. Entonces, normalmente en la mayoría de los vídeos que habéis visto en mi canal de YouTube, veréis que utilizo una sola mano, la derecha, para dibujar, mientras que con la otra voy grabando con el móvil. En este caso veis que tengo las dos manos sobre el cuaderno y esto lo hago con un aparato que he comprado, se puede comprar en Amazon online y es una especie de collar, digamos, que cuelgas del cuello y sirve originariamente para ver vídeos en el teléfono, pero también si lo pones de la forma en que veis en la foto esta que os he puesto ahí arriba, también te sirve para grabar desde el teléfono lo que estés haciendo delante del teléfono. Tienes que poner el teléfono bastante pegado a tu cuerpo para que no te estorbe el teléfono la visión y puedas dibujar cómodamente, tenerlo así muy pegado al pecho y mirando al cuaderno. Y eso te permite tener más libertad con el cuaderno y poder moverte, digamos, tranquilamente, mover el cuaderno para un sitio para otro, con la seguridad siempre de que vas a tener más o menos en foco, en campo, lo que estás dibujando. Sigo, como veis, añadiendo detalle a cada uno de estos trozos verticales. Le voy haciendo los escalones que hay por arriba, le voy haciendo esos huecos,
balcones que salen ahí en medio, y luego en la parte de abajo marco unos cuadrados que posteriormente ya en color daré. Luego sigo repitiendo por ahí el mismo esquema hasta que tenga ya todo el estadio completo. Veis que ya aquí se va repitiendo esa misma estructura en cada una de las partes verticales y ya va cogiendo bastante detalle, como veis, el dibujo con respecto al original. Esto sería lo más básico a rotulador, y ahora os voy a enseñar también otro paso, que sería el remarcar algunas de las siluetas de los edificios y de los objetos más cercanos con un rotulador de 0,5 o 0,7, ya un poquito más grueso que el 0,1 original. Como veis, voy repasando el árbol este que está en primer plano, que veis que ya con la línea gruesa esta se nota bastante diferencia con el fondo y se ve como que está en primer plano, destaca y le da bastante profundidad al dibujo. Voy silueteando todo lo que es el árbol este que está en primer plano, y luego ya es cuestión de ir haciendo algunos elementos, no todos, porque si silueteamos todos los elementos se perdería el efecto este de destacar unos sobre otros. Entonces siempre hay que dejar algunos elementos, los que estén más lejanos, en rotulador más fino, y estos que queremos destacar, siluetear simplemente la parte de fuera, el contorno del objeto, para que destaque sobre el resto. El resto de las líneas de ese objeto se dejan en 0,1, como estaban originalmente, pero solamente el contorno se va repasando. Esto yo creo que es importante para darle un poco de viveza y de profundidad al dibujo, no es imprescindible, y lo que no recomiendo desde luego es empezar a hacer el dibujo con un rotulador grueso de 0,5, 0,7 o de 1, como he visto algunas veces, porque queda el dibujo demasiado manchado de línea negra para mi gusto y lo empasta un poco demasiado. Entonces siempre os aconsejo que empecéis por uno muy finito, 0,1, 0,2. En caso de que veáis que eso se os queda corto, que no se ve el dibujo con ese grosor, pues siempre podéis repasarlo un poquito y usar un 0,3, 0,4, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos, pero para mí, desde luego, cuanto más fina sea la línea original, mejor, porque luego además las formas, como yo suelo acabar el dibujo a color, pues el color también da un poquito, ayuda un poquito a diferenciar las formas, no tiene que ser solo la línea de rotulador, sino que con color también se puede definir mucho los objetos. Entonces voy silueteando también la silueta de las personas y voy pasando todos los elementos que creo que deben destacar con respecto al fondo. Bueno, pues con esto ya acabo el dibujo a línea, y lo que voy a hacer ahora es pasarlo a color. Si queréis ver cómo lo voy pasando a color aquí mismo sobre el terreno, os animo a ver el siguiente vídeo que tenéis ahora. Cuando acabe este veréis el enlace y ahí podéis ver ya cómo voy aplicando el color sobre el terreno. Espero que os haya gustado este vídeo del dibujo de un edificio complicado mediante la realización de bloques simples, y os espero en el próximo. Gracias.